19. Así pues, la humildad y sumisión de tantos hombres y tan importantes, vean, humildad y sumisión, ambas muy importantes, en particular que se llame sumisión, ¿eh? Si usted quiere cumplir su misión, tiene que someterse, tiene que saber de sumisión. Y esta palabra hoy en día, ¿verdad? Mucha gente la oye como, ¡ah! Vean que aquí está hablando de hombres, no está hablando ni siquiera de mujeres. Mi punto es que siempre les digo a las mujeres, no piensen que porque se les dice que deben someterse al marido, el marido no tenga que someterse a alguien. Todos nos debemos someter a alguien. El mismo Yahushua se sometió a Yahweh. Por eso vino y a través del sufrimiento aprendió obediencia. Todos nos debemos someter a alguien. Debemos sujetarnos a la autoridad, Yahweh, Yahushua, y después los pocos, los muchos, las naciones, etc. Y obviamente entre esos hay unos cuantos que Yahweh pone ahí, obviamente los discípulos, los patriarcas, los testigos, mártires van a estar ahí también de fijo con autoridad, etc. Por la vida que llevaron, por los sacrificios que hicieron, porque mostraron humildad y sumisión. Entonces, que quede claro, tanto para ambos, hombre y mujer, que todos nos debemos sujetar a alguien. Que la mujer no piense que porque se le está mandando sujetarse a su marido, quiere decir, y su marido hace lo que le da la gana, usted es la que se tiene que sujetar. No, no es así. Aunque hay maridos que piensan que así es, ¿verdad? Que, no, se sujeta a mí, pero yo hago lo que me da la gana porque soy hombre. No, muy equivocado. Entonces el hombre también tiene que entender que se debe sujetar a la verdad. Lo que son. Se debe sujetar a la verdad, al Padre, al Hijo. Y Yahweh es amor, el Hijo es verdad. Entonces nos debemos sujetar al amor y la verdad. Y si hacemos eso, todo va a salir perfecto siempre en la vida, con el prójimo y demás. Y vamos a cumplir todos los mandamientos si nos sujetamos al amor y la verdad. Entonces, y todo está relacionado con el orgullo, el querer ser la cabeza, el querer mandar, el querer ser el que da las órdenes. Y la mujer tiene la bendición de criar a los hijos, a los que les puede dar todas las órdenes que quiera. A sus hijos. Claro, lo tiene que hacer con sabiduría, con amor, no simplemente por dar órdenes. ¿Verdad? Haga tal cosa, porque yo digo ya. ¿Verdad? Hay veces en las que sí se le puede explicar. Hay otras en las que el hijo tiene que hacer porque se le está diciendo. Pero muchas veces después de que ya se le ha explicado una u otra vez, no que sea siempre, porque sé que sucede con... Sí, exacto. Entonces, y también ahí se van viendo muchos aspectos, tanto de la pareja, de los padres, ¿verdad? Puesto que los hijos son espejo de la mujer y la mujer espejo del hombre. Y también se van viendo aspectos de la diferencia entre el hombre y la mujer. Diferencias que hoy dice el mundo que no existen, pero es claro cuando sale un niño y una niña y tienen comportamientos completamente diferentes. Y los papás dicen, pero este era tan diferente que él. ¿Verdad? Y es porque simplemente son hombre y mujer. El hombre es súper aventurero y anda metiéndose por todo lado. Y la mujer todo lo cuestiona. Qué duro. Como les digo, por eso la humildad es necesaria. Vea que dice humildad y sumisión. Sin humildad no se va a poder sujetar, porque va a querer ser el que manda. Entonces uno tiene que, repito, la mujer debe entender, puede dar todas las órdenes que quiera a sus hijos y obviamente ayudar a su marido a hacer las mejores decisiones posibles, pero sabiendo que se debe sujetar. El hombre tiene esa autoridad que puede ir guiando, ordenando las cosas en su hogar, en su familia y por ende con su mujer, pero debe sujetarse a Yahweh. Y no puede estar dando órdenes que Yahweh no daría, o de formas que Yahweh no usaría, aunque obviamente por las emociones y el calor del momento a veces puede pasar, pero ahí es donde también entra la humildad para decir perdón, me pasé, perdón, no debía hablarte así, perdón por lo que dije aquel día. Y lo ideal sería no tener que pedir perdón, porque ustedes saben que a veces ya es muy tarde, se dice perdón y la persona ya quedó así. De ahí la necesidad de dominio propio. Recuerden, ¿verdad? El que controla la lengua es un hombre perfecto. Todavía falta perfeccionar, por eso a veces se ofende con la lengua, pero debemos enfocarnos siempre en eso, y más en el matrimonio. Y más lo son, bueno, ambos, obviamente ambos, porque también
Iba a decir más los hombres por lo que decía la vez pasada de vaso frágil. Pero también las mujeres, como no tienen, como ya he dicho, no tienen la misma fuerza física, han aprendido a usar sus palabras como armas. Y a veces no se dan cuenta que tienen mucho filo, ¿verdad? Y por más que el hombre sea hombre, varón, fuerte, unas palabras viniendo de la mujer más importante para él pueden de verdad destruirlo. Y no se supone que eso debería pasar en el amor, menos en un matrimonio en el que se dijeron que se iban a honrar y respetar y esto y lo otro. Pero cuando está la carne y está la ira, y como dice la escritura, airaos mas no pequéis, porque hay mucha gente que se llena de ira y lo primero que hace es pecar, ¿verdad? Tira una palabra, después de, pero solo fue una palabra, pero no fue nada, no le hice nada, solo le dije unas cosillas. Y el otro traumado toda la vida. ¿Ok? Y es que es una realidad. Así pues, la humildad y sumisión de tantos hombres y tan importantes que de este modo consiguieron un buen nombre por medio de la obediencia, nos ha hecho mejores no solo a nosotros, sino también a las generaciones que fueron antes de nosotros, a saber, las que recibieron sus palabras en temor y verdad. Temor y verdad. Ahora mencioné, ¿verdad? Nos sujetamos al amor y la verdad, que es el Padre y el Hijo. Y como sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces por eso aquí menciona temor y verdad, porque a través del respeto y honor a Yahweh vamos a respetar y honrar a nuestros seres amados, a nuestra familia, al prójimo. Y la verdad, por supuesto, siempre nos va a ayudar a mantener todo bien, por más que a veces la verdad más bien pueda causar problemas, ¿verdad? Suele suceder en el matrimonio, entonces hay que saber cuándo decirla, cómo decirla, y por otro lado, cuándo preguntarla. Entonces, por el temor que tuvieron, respeto, honor, recibieron sabiduría y por ende la verdad, Yahushua. Viendo pues que somos partícipes de tantos hechos grandes y admirables, apresurémonos a volver al objetivo del Shalom que nos ha sido entregado desde el principio, y miremos fijamente al Padre y autor de todo el mundo. Una vez más se puede ver como no solo el Padre, pero también como el Padre y el Hijo, ¿verdad? Es decir, el Padre y el autor, siendo Yahushua la palabra. Dice, y mantengámonos unidos a sus excelentes dones de Shalom y favor o beneficios. Contemplémosle en nuestra mente, no haciéndose una imagen de Jesús, de Nehushtan, ¿verdad? Como leíamos ayer, que muchos pensarán que eso es a lo que se refiere. Ahí vea, pásamela. Contemplemos en nuestra mente a través del pensamiento de lo perfecta que es la creación, de cómo a través de todo podemos entender que hay un creador, ¿verdad? Que si todo el mundo entiende que esa computadora la tuvo que construir alguien, no se hizo sola, imposible, habría que ser tonto para pensar que la computadora se construyó sola, pero después dice, no, pero el mundo, el Big Bang, eso sí fue solo, algo mucho más complicado, más perfecto, más grande, más hermoso, y sí se hizo solo. Y eso es solo para ir en contra del Altísimo, porque no quieren dar cuentas, entonces quieren negar que hay alguien que es justo y que les va a pedir cuentas. Y así hay mucha gente, y más hoy en día, se multiplican como, bueno, por mucho, como conejillos. Dice, contemplémosle en nuestra mente y miremos con los ojos del alma su voluntad paciente y sufrida, ¿verdad? Con los ojos del alma, no con estos ojos físicos para ver cosas físicas, sino con los ojos espirituales para entender lo que es invisible. Miremos con los ojos del alma su voluntad paciente y sufrida, ¿verdad? Paciente porque ha durado 6,000 años soportando rebelión, pecado y demás, y sufrida porque por un lado ha sufrido por el pecado del ser humano, ver lo que el hombre ha hecho de la creación, y por otro lado que vino a sufrir por nosotros, por nuestros pecados. Notemos cuán libre está de ira hacia todas sus criaturas, y de eso es de lo que más lo juzgan los impíos, los ateos y demás. Es que ¿por qué tanta sangre en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Que esa es una de las más, ¿verdad? Porque no entienden justicia y porque no tienen nada de humildad
como para reconocer, bueno, por un lado, que si el creador hizo algo, él puede deshacerlo. Tiene todo el derecho y la autoridad, ¿verdad? Porque si fueran ellos que hacen alguna tontera y llega alguien y se las toca, ¡hey! Yo lo hice, no me lo toque. Y si lo empieza a destruir, alguien le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo destruye? ¿Qué diría? Yo lo hice y hago lo que me dé la gana. Entonces, ¿cómo se les ocurre decirle a Yahweh, ¿por qué? ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué usted hace aquello? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Toda la falta de humildad. Se ponen como jueces del juez, sin entender lo que es justicia. Solo los deseos de la carne y el miedo al juicio, ¿verdad? Que los hace negarlo. Como mucha gente que le tiene miedo a la muerte y no le gusta hablar de ella, como si solo por no hablar de ella no fuera a pasar. Entonces, notemos cuán libre está de ira hacia todas sus criaturas. Si Yahweh fuera como ellos piensan que es, nada existiría ya. Ya hubiera destruido todo. No hubiera salvado a Noah. Se queda calladito, no le dice nada. Tantas veces en la historia en la que todo hubiera sido deshecho, si no fuera porque Yahweh está libre de ir hacia todas sus criaturas. Y más al haber enviado a Yahushua. Exacto, sí, en teoría es un amor. Pero cuando está alguien sacándolo de quicio, ahí está la prueba. Manténgase en paz. El dominio propio, por eso les digo, el dominio propio. Es necesario pedirle al Padre dominio propio constantemente. Más y más y más dominio propio. Y por más que sienta que ya se logra dominar, pídale más, porque el enemigo va a tratar de probarlo con cosas más grandes. Entonces necesito más dominio propio. Que no me domine la ira, que no me dominen los celos, que no me domine el deseo, que no me domine... Sí, el dominio propio es necesario. Y recuerden que también la paciencia es parte de lo que viene con la Ruach HaKodesh. Que en este mundo, en lo que es la carne, cero paciencia. ¿De dónde? Si no hay tiempo. Pero en lo eterno, eso es lo que más hay. Bueno, más bien no hay tiempo, pero en el sentido de que no existe, porque todo es eternidad. Entonces, ¿por qué vamos a estar apresurados? Por eso también la escritura dice, el que cree que no se apresure. Y no, pero aún así yo pido paciencia, ya, o sea, es mi papá que no quiere él tener que pasar por pruebas. Y lo entiendo, pero cuando siento que necesito paciencia, pues la pido. O sea, obviamente. Pero estoy atento a que puedan venir cosas para probarme esa paciencia que estoy adquiriendo. Es nada más no olvidar eso, como para que cuando venga la prueba uno dice, es que sí, pedí aquel día. Pero sí, nunca está de más pedirle al Padre más de lo que uno necesita. Y sí, pedirle, o si no quiere pedirle directamente por las cosas, pídale más Ruach, porque el Ruach trae todos esos. Ayúdame a dar fruto, ¿verdad? Pedirlo tal vez de otro lado, ayúdame a dar fruto de tu espíritu, que tu espíritu active en mí cada parte necesaria, etc. O sea, es cuestión de saber pedir, como el mismo Yahushua dijo. Dice, nosotros, ¿qué ofrenda podemos dar en vez de la harina o las otras ofrendas? Como dije, que bueno, primero que todo, la escritura habla de ofrendas que uno le puede dar a Yahweh: arrepentimiento genuino, obras de arrepentimiento, obras de fe. Amar al prójimo como uno mismo lo debería llevar a hacer esas cosas o ofrendas, incluso como si alguien de su prójimo tiene hambre, darle comida. La escritura habla de sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces hay muchos sacrificios, inmolaciones o ofrendas que se pueden dar del sentido espiritual directamente al Padre, y tiene que ver con el purificarse a sí mismo, el sujetarse, el cambiar las obras de la carne por obras del espíritu. Y en lo que respecta a ofrendas o sacrificios que uno puede hacer por otras personas, como dice Yahushua, si alguien le pide la capa, désela, ¿verdad? Si alguien tiene frío, dele para que se cubra. Si alguien tiene hambre, dele para que coma. Esos son sacrificios, son ofrendas, porque cuando la persona va a darlo, algo le va a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué se va a desprender de esto? Esta es la yaca que más me gustaba y nunca lo usaba, ¿verdad? Pero es que por eso no lo usaba, porque me gustaba mucho. Entonces el cuerpo le va a decir todo para que no haga la obra, ¿verdad? Para que no suelte dinero, para que no suelte comida, para que no suelte ropa. Y ahí es donde viene el sacrificio.
matar ese pensamiento, ese deseo de egoísmo, lo que fuese. Y como mencioné ahora, obviamente hoy en día el dinero, al ser lo que se utiliza para comprar cualquier cosa, entonces viene siendo, además de que la persona da de horas de trabajo para que le den a cambio de esas horas de trabajo dinero, entonces cuando una persona está dando dinero es como si estuviese dando de su trabajo, estuviese dando de su tiempo para ayudar en algo, ya sea a la congregación o al pobre, el necesitado, o a lo que sea. La escritura menciona, cuando habla de ofrendas y sacrificios, que se deben hacer con sal. Siempre había que entregar las ofrendas con sal. Obviamente en el sentido de la carne era cuando traía el animal, échale sal. Pero en el sentido espiritual se refiere a cuando haga un sacrificio, hágalo con sabiduría. Si usted le va a dar a alguien algo, sepa por qué lo está haciendo, para qué. Porque siempre va a haber gente que se aprovecha, desde pastores falsos hasta personas que dicen estar necesitadas y simplemente esa es su forma de vivir, pidiéndole a todo el mundo. Y la escritura dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que tener sabiduría para no estar alimentando al vago. ¿Sí me explico? Y hay que tener cuidado porque hay mucha gente que cae en eso, como he dicho, tristemente. Digamos, me he dado cuenta de un par de personas que piden dinero, digamos, a hermanos de la congregación, y después me cuentan a mí que le han estado ayudando a tal persona y nunca los veo yo conectados, nunca veo, o sea, yo, ya era hermano y no sabía yo que teníamos este hermano y están estos hermanos ayudándoles. Y después me lo pasaron a mí y ayudé ahí un par de veces, pero sí me empezó a parecer extraño. Después me comentaron otras cosas otro hermano que yo decía, sí, no, está demasiado raro. Solo tragedias, nunca hay trabajo y los entrenamientos. O sea, supuestamente cuando entra un trabajo lo están entrenando y no le pagan por el entrenamiento, y el entrenamiento dura como 6 meses, cosas así. Que uno dice, pero eso ¿dónde pasa, verdad? Entonces hay que entender que hay que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Entonces hay que decir, ok, aquí esto puede ser una serpiente que me está tratando de engañar actuando de manso. Entonces hay que tener cuidado para no dejarse llevar y ayudar al enemigo, o darle al enemigo lo que Yahweh quiere que le dé al amigo, ¿verdad? Al prójimo y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber juzgar, tener sabiduría cuando se va a hacer algo así por alguien que no se conoce, porque también yo digo, o sea, puedo entender el deseo de ayudar, bendito Yahweh por ese deseo que tienen muchos en la congregación, pero a veces me dicen que van a ayudar a alguien, por ejemplo, de Nigeria, por decirles algo, y uno con tantas estafas que hay de allá, que llegan ese montón de correos, que manda esto, y le voy a poder dar de la herencia que me gané, pero necesito primero $40, pero algo así, pero le doy $10 millones y usted me manda a mí $100, cosas así. Un montón de gente cae en eso, pues también lo hacen con las iglesias o congregaciones. Entonces yo a veces digo, ¿por qué le va a mandar a alguien que usted no sabe si la persona existe, en vez de darle a alguien de ahí a la par que está con hambre, o que vea los 100 metros, 200 metros? Es que está muy sucio, es que no, yo lo he visto tomando, ok, entonces busque a otra persona si es que no le quiere a esa persona. Pero tanta gente necesitada alrededor y mandan a personas que no conocen y uno no sabe. Y esperemos que en Nigeria salgan creyentes y en allá, y que ellos se puedan encargar de los que tienen alrededor que verdaderamente necesitan. ¿Sí me explico? Dice aquí, por favor, ¿me podría sacar esta duda? Si los 2 testigos morirán por fuego, ¿cómo entonces quedarían los cuerpos visibles? Sí, porque no necesariamente quiere decir que vayan a quedar hechos ceniza. Por un lado, para que los cuerpos sean cremados se necesita demasiado fuego y demasiado rato. Por otro lado, yo tengo la esperanza de que ese fuego del cielo sea como un rayo. ¿Se ha visto? A veces los rayos caen y encienden fuegos. Y fuego celestial es diferente al fuego terrenal. Puede ser un rayo. Entonces sería como ser golpeados por un rayo que los mata, pero no los desintegra. Entonces quedarían ahí muertos y seguro un poco quemados, pero los cuerpos enteros. Sí, pero no a ese nivel. Tendría que pasar ahí en fuego encendido el horno los 3 días y medio para deshacerse de ellos. También recuerden cuando en Levítico 16, que se habla de Bikurim, perdón, ya estoy con Bikurim yo ya por default, que se habla de Yom Kippur, menciona la muerte de Nadab y Abihu, que ellos trajeron fuego extraño al altar y fueron quemados con un fuego del cielo.
y cayeron ahí sus cuerpos. No dice y las cenizas se las llevaba el viento, sino que el fuego llegó y entró por las narices y se les llevó el alma. Dice aquí Andrés, hemisferio derecho con el corazón en el lado izquierdo, ¿es así? ¿Ah? Ok, lo que dije es, el hemisferio derecho representa a Yahushua, el hemisferio izquierdo representa al último, el hemisferio izquierdo tiene una conexión con el corazón, que también representa al último. Entonces el hemisferio derecho representa la sabiduría y el izquierdo con el corazón, el entendimiento. Por eso el último es conectado, representado por David, y David tenía un corazón según el corazón de Yahweh. Pero este se tiene que sujetar a Yahushua, que es el que está a la derecha del Padre, como el hemisferio derecho. Si no se sujeta, lo perdimos. El hemisferio derecho es el que tiene que ver con lo espiritual, con el arte, con el ser creativo. El izquierdo con la lógica, el ser, bueno, el analizar las cosas, o sea, en sí el derecho con lo espiritual, el izquierdo con lo físico. De ahí que este representa a Yahushua, este representa al último. La palabra que pasa a ser voz una vez que llega al corazón, porque uno, bueno, se le llama, aunque por esa misma conexión que hay entre cerebro y corazón, ahora vimos cómo se hablaba de el asiento del pensamiento, ¿verdad? Y normalmente en el mundo se acostumbra a decir que uno piensa con el corazón, pero sería con esa conexión con el cerebro, obviamente. O sea, porque vuelvo a lo mismo, aquí está el intelecto, aquí las emociones, y necesitamos ambas, como el hombre y la mujer. Sin el uno o el otro se va a tener problemas. Por eso Satanás agarró a Eva sola, para que se dejara llevar por la imaginación y no hiciera caso al intelecto. Sí, para no quedarse solo en emociones o en interpretación de las letras, sino llevarlo a lo más elevado y a entender lo espiritual. Dice aquí Mauricio, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, por eso conectado con el último, hijo pródigo, hijo de hombre, así es. Al ser el corazón se dejó engañar por la apostasía. Y bueno, se dejó no, nació en apostasía, pero es lo que representa. Eso es interesante también, ¿verdad? La escritura, como Yahushua vino a ser la palabra, el último la voz, como el testigo como Moshe que escribió la Torah. Dice, pero es posible que lo que hizo David fue por el plan de Yahweh. No, porque si no, no habría que arrepentirse. Pero es lo que he mencionado acerca de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Lo que hizo David sucedió por la voluntad permisiva. Yahweh lo permitió. ¿Por qué? Porque podía llevarlo a la voluntad perfecta, revelándonos qué no hacer, cómo no actuar. ¿Me explico? Entonces, la voluntad permisiva es cuando Yahweh permite que el hombre haga algo que no debe, porque sabe que hay un propósito mayor detrás de. Y el mejor ejemplo de eso es el último, el testigo como Moshe. Yahushua representa la voluntad perfecta, por eso nunca pecó. El último representa la voluntad permisiva. Y una vez que se manifiesta el primero y último, ya se llega a lo que Yahweh tenía planeado. Y por eso Yahweh permitió que el último pecara. No es como que Yahweh quería que pecara, pero era parte de lo que tenía que pasar. Ahora, uno podría decir que todo está en el plan de Yahweh. Pero Él nos dio libre albedrío, y ahí es donde entra la voluntad permisiva. Sigue siendo su voluntad, pero a través del permiso que dio para que el hombre tome decisiones que no debía. Exacto. Ok, me pregunta aquí Nora, ¿para quién eran los sacrificios? Ok, espero esto quede claro con todo lo que ya hemos visto. Espero lo tenga claro Nora, que David dijo, no te gustan los sacrificios. Y que hay otros versos donde Yahweh dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Qué lógica hay en que si Yahweh necesitara algo, se lo pidiera a sus creaciones? ¿Y qué lógica hay en que Yahweh necesite algo, si Él es el que provee todo? Ahora, ¿se acuerdan lo que he explicado en lo que respecta a necesidad como tal? Verdadera necesidad es la que se manifestó en Yahweh cuando sintió la necesidad de tener familia, y por eso creó. Entonces, en ese aspecto, la necesidad que el hombre tiene es una ilusión para entender lo que sintió el Padre al querer hacernos.
Pero en lo que respecta la necesidad de la humanidad verdadera es la necesidad del Padre, de llenar ese vacío, de llenarse de luz. Y obviamente Yahweh es luz, por ende no tiene necesidad en lo absoluto. Y al no ser carne, ¿cómo va a tener hambre? Entonces Yahweh permitió los sacrificios de animales para representar los sacrificios espirituales y obviamente la muerte de su Hijo por nuestros pecados. Entonces todo fue un reflejo, fueron reflejos proféticos que Yahweh dejó, para los cuales utilizó un ángel. Ángel que utiliza la Torá para acusar a la gente. Ese ángel es el que pide los sacrificios de animales, porque él sí obtiene energía de ahí, puesto que por su rebelión perdió la conexión con la energía del Padre. Entonces él busca esa energía a través de los seres humanos que le creen a él y ponen su fe en él. Entonces al los hombres poner su fe en la enseñanza de él y en las obras que él les dice que hagan como sacrificios de animales, él recibe energía a través de la fe del hombre, porque la fe del hombre viene directamente de Yahweh y es el poder para crear, puesto que Yahweh hizo todo la creación con fe. Él dijo hágase la luz y se hizo. ¿Por qué? Porque lo creyó. Y por eso Yahushua nos dice, usted tiene fe como un grano de mostaza, puede decirle a la montaña muévase y se mueve. Entonces el enemigo se aprovecha de la fe mal ubicada del ser humano puesta en él para él poder seguir con poder sobre la humanidad. Pues sí, pero se podría decir que antes de que se revelara la verdad tenía un valor ahí, porque todavía no se entendía y porque al ser carne animal la que se estaba entregando, en cierta manera pagaba por la carne animal en la que está el alma, pero nunca podía pagar por el alma. ¿Sí me explico? No podía pagar por el alma del hombre, pero sí podía hacerse una transacción, porque la carne del animal es similar a la carne en la que está el hombre. Entonces el ángel lo tomaba como una transacción de que usted trae eso, entonces no lo voy a acusar un año más. Sí, el hombre es el que puso negocios. Ah, bueno, sí, ya el negocio se volvió, ya cuando vieron que podían vender ovejas y cabras y todo eso. Ah, sí, sí. Ya digo, bueno, no, si peco hoy Ah, ok, sí, peco y nada más llevo un animalito mañana, ya, sí, como el catolicismo, ¿verdad? Que peca y reza en pata. Desde aquí una pregunta, al David decir que nació en iniquidad, no recuerdo si iniquidad es injusticia también, ¿sería injusto que el pecado de Adán se pasara a un bebé inocente? No, porque el papá tiene que reconocer que si va a traer un hijo al mundo de pecado, su hijo va a caer en pecado en algún momento de la vida, y el hombre tiene que reconocer que sus pecados tienen consecuencia y por ende los puede pasar a sus hijos. Por ende también debería orar lo suficiente antes de tener hijos como para purificarse todo lo que pueda y no pasarle nada a sus hijos. Y si ya le agarró tarde, orar por sus hijos para romper cualquier maldición generacional. O sea, hay formas que Yahweh ha hecho para liberarnos, bendito el Padre, pero no considero injusto. O sea, puedo entender lo triste de que un bebé ya traiga algo negativo por estar en carne, pero no lo considero injusto porque estamos en un mundo donde eso existe y uno es el causante de. Además de que si incluimos la reencarnación, pues mucho menos. ¿Quién sabe quién es ese bebé? ¿Sí me explico? Entonces, si el bebé fue Hitler en la vida anterior, me gustaría preguntarle a la persona, ¿usted piensa ahora que es injusto que tenga este bigote? Y sí, eso sí fue que le entendí bien la pregunta, si no, si quiere me la formulo un poco diferente. Y por si algo, lo de la reencarnación lo explico en el libro ya muy pronto, ya le mandé 4, ¿los vio? No, ok, ya se los mandé. Entonces espero muy pronto, he seguido, más lento de lo que esperaba, pero he seguido. Dice, cuando estamos en obediencia la sujeción no es problema, es bendición total. Sí, fijo, la sujeción siempre va a ser una bendición, si se sabe a quién sujetar, claramente. Y si hay humildad no va a ser problema. Si hay mucho orgullo, ahí sí va a haber problema. Pero de que va a ser bendición, va a ser bendición. Dice, cuando no contesto, amado hermano, cuando no contesto a mi esposo por algo que me siento herida, mi silencio le ayuda a reconocer sus errores. Sí, pero esa es una táctica que usan muchas mujeres, que qué doloroso para el hombre, sería más fácil que le dijera.
Se lo digo por amor a su marido, que no lo conozco y no sé qué tan justo sea. Pero mujeres, por favor, traten de comunicarse. ¿Verdad? Eso, ¿qué te pasa? Nada. ¿Verdad? En vez de, no, es que tal cosa, es que me dijiste aquello aquel día y no lo he podido sacar. No, es que llevo una semana pensando en lo que usted me dijo hace 3 meses. ¿Verdad? Sea lo que sea, o sea, por más raro que parezca, es mejor comunicarlo y el hombre se le va a facilitar más en vez de estar analizándolo por 3 días. ¿Qué será? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿Qué le habré dicho? ¿Habrá sido esto? ¿Habrá sido lo otro? Fue por aquello. No, pero ahora sí, ahora las dos cosas. ¿Verdad? Entonces sería buena la comunicación, por amor al hombre, por favor. Sí, sí. Y lo digo porque es demasiado común, hermana. Y también yo entiendo, o sea, yo no sé, pero yo entiendo, más o menos me pongo a pensar, ponerme en los zapatos. Bueno, eso suena feo, la mujer. Los tacones. Me pongo a pensar en la lucha por la que pasan, al estar más conectadas con las emociones, es una pura lucha todo el día con los pensamientos que el enemigo les pone. Claro, si es que luchan, porque si no, ya es de lo peor. Entonces sí puedo entender la lucha con la que están, pero hay que entender, hay que saber separar qué es lo que viene del enemigo, qué viene de la carne y qué viene de Yahweh y de la verdad. Entonces yo sé que muchas veces, ¿verdad? Imagino, no sé, que la mujer dirá, no le voy a decir nada, porque si él me ama tiene que adivinarlo. Si él me ama tiene que saber. Y no, eso es mentira, Satanás es Satanás. El hombre puede ser que sea un poco despistado, puede que ni cuenta se dio de lo que dijo, porque no pensaba que tal tontera en su cabeza de hombre fuera a afectar a su mujer, que tiene otra cabeza y otra forma de pensar. No, eso es fijo. Entonces el decir, no, si me ama se tiene que dar cuenta, eso puede traer problemas y le puede hacer a usted pensar que no le ama cuando tal vez es lo que más ama en la vida, ¿verdad? Porque tal vez el hombre nunca adivinó en 2 semanas y ella no, sí, fijo, no me ama este hijo, ¿verdad? Y el hombre piense y piense y piense, o quizá es tan inocente el hombre. No, tampoco sí, yo sé, pero que donde le dicen, no me pasa nada, el hombre dice, bueno, y se va por su vida tranquilo. Nada, qué dicha, me alegro. Y ella, y se pone más mala porque dice, no reconoce cuando estoy mal. Pero si usted no se lo dice, que sabes que es lo más fácil, comuniquémonos, ¿verdad? Por eso, como decía ahora, el cerebro tiene que mandarle la información al corazón y decirle bombé, si no, se murió la persona. Entonces se necesita la comunicación entre hombre y mujer, como entre el cerebro y el corazón, y comunicación constante, de aquí para allá, lo que siento, lo que pienso y lo que es, no quedarse en el lo que siento. Entonces sí, ahora obviamente hay parejas que han llegado a saber cómo comunicarse, quizás su marido, esa es la forma, lo veo difícil, quizás ya han llegado a aprender, pero sería más fácil comunicarlo. Entonces se los digo por amor a sus hombres, y obviamente, como ya les dije la vez pasada, los hombres sean más cariñosos, piensen mejor lo que van a decirle a sus mujeres y cómo lo van a decir. Un hombre no le puede hablar como hombre a una mujer. No hice correcta la pregunta. ¿Quién fue el que ordenó los sacrificios de animales? Ok, ya eso se respondió, solo que quizá no entendió. Se necesitaban los sacrificios de animales para entender el sacrificio del Mesías y los 2 testigos. Entonces, Yahweh lo escribe en la Torá, porque a través de la letra llegaremos a entender el espíritu. Pero el enemigo se agarra de la letra. Entonces el enemigo utilizó la letra para mandar lo que Yahweh no necesitaba. Pero la humanidad necesitaba pasar por ese proceso para poder entender lo que Yahweh sí mandó. Al cordero de Pesaj a morir por nuestros pecados, al becerro y al carnero de Yom Kippur, etc. Espero con eso se haya entendido. Y es que también estoy siendo cauteloso, porque si alguien no entiende el punto que estoy explicando, se puede confundir muchísimo y después no vuelve a conectarse.